Ahora sí, ahora estamos ya entrando al aula virtual del Taller de Sabores del Territorio. Bienvenidas, bienvenidos. Desde la Universidad de Burlingame, junto con Luzmila, mi compañera de la universidad, y a través de PAMI, que nos permite estar en contacto con ustedes y nuevamente, como decimos siempre, agradecerles que nos abran de par en par la puerta de sus casas para poder entrar y charlar un ratito en estas tardes de verano, otoño, invierno y primavera, porque hemos pasado todo el año, todas las temporadas. Un placer siempre reencontrarnos, así que decía que tenemos agendadas dos visitas una visita para el próximo jueves, otra visita para el otro jueves, y en el día de hoy vamos a ver un par de videos que nos parecen interesantes compartir con ustedes que tienen que ver con justamente con los sabores, ¿no? Para empezar por un lado y cómo se involucra y esta introducción de la universidad y los aspectos del conocimiento, lo que nosotros ya sabemos, sin haber leído un libro de química, pero ya sabemos que la cocina es química, ya sabemos que el alimento deriva de procesos químicos y físicos, pero ahora queremos mostrarle un poquito en forma más sistematizada y con muy buena explicación, distintos aspectos de eso que nosotros denominamos sabores, por un lado, y cómo se conforman los alimentos que nosotros después luego identificamos, le damos identidad cultural y lo validamos como tal, y a veces lo buscamos. Y este sábado, como comentaba ahí en el Parque Pereira Ola, donde se va a hacer la Feria de Semillas Nativas, va a haber un conjunto de productores que van a llevar sus productos y allí me voy a encontrar nuevamente y voy a volver a comprarle las ensaimadas a Alejandro, que viene de San Pedro, que estuvo el otro día en la fiesta del Alcaucil, lo vi en Berazategui y ahora lo voy a ver nuevamente en el Parque Pereira. Y realmente la ensaimada no es un producto que acá en La Plata lo consiga, entonces hay que aprovechar esas cosas cuando alguien sabe que está ahí en un alimento típico que viene de herencia europea, esa ensaimada mallorquí, muy rica, y otros tantos productos, por supuesto, pero me refiero a estas cosas que tenemos posibilidades y las podemos concretar, ¿no? En términos de saborear, tener palatabilidad de un alimento que no siempre tenemos a mano. No es la comida cotidiana, no es la harina convertida en una masa que después puede ser cualquier otra cosa, es algo muy particular que además viene con una identidad cultural. Y este fin de semana también, hablando de esta región, por lo menos en la que yo vivo, se inicia con el desembarco de los inmigrantes aquí en Berisso, el mes de la fiesta del inmigrante, que dura todos los fines de semana durante un mes. Así que cualquier fin de semana que ustedes quieran, a partir de este fin de semana, de acá a un mes, si visitan Berisso van a encontrar eventos gastronómicos, culturales, artísticos, fiesta, música, danza, de todas las colectividades que están en esta región, que son cerca de 19 etnias, entre las extranjeras y las nativas. Así que también es muy fácil llegar aquí a Berisso, si vienen con vehículos por autopista La Plata-Buenos Aires, está ahí en un segundo. El que viene en tren baja a la estación, toma un colectivo y está en Berisso. Y el que viene en micro toma un colectivo y se baja y toma otro colectivo y se va hasta Berisso. Es muy fácil llegar, por lo menos para quien le gusta y puede moverse y desplazarse, invitándolos, por supuesto, a que puedan disfrutar. Eh, Perdón, Jorge, y el que sí, esté en Buenos Aires también puede tomar un colectivo y... sí, por supuesto, en Capital puedes tomar el tren, está medio complicado en esta semana el tren, pero el tren La Plata-Buenos Aires, Constitución La Plata, en colectivo, el micro que viene por autopista, de Retiro, por ejemplo, llegás hasta la terminal y ahí hay que tomar el 214, que es un colectivo rojo que va hasta Berisso y te dejan la puerta de la fiesta de las colectividades. Eh, Qué bueno. y en la puerta Bueno, del embarcadero que va a la isla Paulino también, para aquellos que a lo mejor quieran sí, disfrutar de sí, eso. también, ¿no? Bueno, Sí, empieza la sí. época de muchos eventos al aire libre también, pero ya lo iremos difundiendo también. A ver si puedo compartir el primer video que vamos a ver, que es cortito, pero es ilustrativo de algo que nosotros lo utilizamos todos los días, pero nos va a informar un poquito más cómo funciona, ¿no? Bueno, ahí vamos a ver este video. A ver acá, que nos va a hablar sobre el sentido del gusto.
Hablando de sabores, cómo nosotros reconocemos los sabores. Por la vista no, por el tacto tampoco, por el sentido del gusto. Ahora, la idea es que podamos en este pequeño video reconocer cómo nuestro organismo sensorial, en este caso a través de la lengua y lo que vamos a ver ahora en detalle, cómo percibimos los sabores de lo que habitualmente consumimos. El sentido del gusto se localiza en la lengua y permite al ser humano percibir los diferentes sabores de las sustancias que ingiere, como alimentos y bebidas. Existen 5 sabores o cualidades gustativas básicas: ácido o agrio, amargo, dulce, salado y umami. El primer paso para percibir un sabor es que éste entre en contacto con nuestra lengua y partes internas de la boca. La información se transmite a nuestro cerebro para que pueda ser interpretada. Lo que permite que captemos ciertas características de los alimentos son los botones gustativos. Estos tienen forma de bulbo y poseen un agujero en la parte superior que se denomina poro gustativo. En su interior se encuentran las células del gusto. Las sustancias químicas de la comida se disuelven en la saliva y a través del poro gustativo entran en contacto con las células gustativas. En la superficie de estas células se encuentran receptores específicos para el gusto que interaccionan con las sustancias químicas de los alimentos. Como consecuencia de esta interacción, se generan cambios eléctricos en las células del gusto. En resumen, emiten señales químicas que se traducen en impulsos eléctricos que se envían al cerebro. Así, los estímulos que interpreta el cerebro como cualidades gustativas básicas, dulce, ácido, salado, amargo y umami, se producen por diversas reacciones químicas en las células gustativas. Tipos de sabores. Lo que generalmente entendemos como sabor es un conjunto de sensaciones que incluye el olor, la temperatura y la textura. El sentido del olfato es muy importante, ya que si lo tenemos alterado, la capacidad para captar los sabores disminuye drásticamente. El gusto y el olfato influyen en nuestra conducta y forman parte del sistema nervioso autónomo. Es por ello que cuando percibimos un mal sabor, podemos sentir náuseas y vómitos. Probablemente nuestra conducta sea evitar ese tipo de alimento. Al contrario, cuando sentimos un sabor apetitoso, se aumenta la producción de saliva y de jugos gástricos y querremos seguir comiendo. Existen 5 tipos de sabores o cualidades básicas del sabor, aunque puede haber una combinación. Por ejemplo, agridulce. Los sabores básicos son: dulce. Este sabor es generalmente causado por el azúcar, la fructosa o la lactosa. Sin embargo, hay otras sustancias que se perciben como dulce. Por ejemplo, algunas proteínas, aminoácidos o algunos alcoholes presentes en zumos de frutas o bebidas alcohólicas. Ácido. Esta sensación es causada por iones de hidrógeno. Los alimentos que más contienen este sabor naturalmente son el limón, la naranja y las uvas. Salado. Este es el receptor de sabor más sencillo y es producido principalmente por iones de sodio. Por lo general, lo sentimos en alimentos que contienen sal. Otros minerales como las sales de potasio o magnesio pueden generar esta sensación. Amargo. Este sabor es provocado por varias sustancias diferentes. Hay alrededor de 35 proteínas diferentes en las células sensoriales que captan sustancias amargas. Esto se explica desde el punto de vista evolutivo, ya que el hombre ha tenido que detectar cuáles sustancias eran venenosas para poder sobrevivir. Umami.
Generalmente es causado por el ácido glutámico o ácido aspartico. Esta cualidad gustativa es similar al sabor de un caldo de carne. Los tomates maduros, el queso y la carne tienen una gran cantidad de ácido glutámico. En la cocina china es muy utilizado el glutamato como potenciador del sabor. Receptores del gusto. Los receptores de las células del gusto están ubicados en los botones gustativos. Un adulto joven puede tener hasta 10.000 receptores. La mayoría de estos se encuentran en la lengua. Sin embargo, también se encuentran en el paladar blando, la faringe y la epiglotis, cartílago encima de la laringe. Incluso también hay botones gustativos en la mucosa que recubre la parte superior del esófago, lo que hace que se degusten los alimentos según los vamos tragando. Papilas gustativas. Las papilas gustativas son receptores sensoriales que se encuentran principalmente en la lengua. Existen 4 tipos. Papilas caliciformes o circunvaladas. Son menores en número, pero de mayor tamaño. Se ubican en la base de la lengua y van hasta la parte posterior formando una V, llamada V lingual. Contienen unos 250 botones gustativos, agrupados de 20 a 50 células receptoras. Papilas fungiformes. Tienen forma de hongo y se ubican por toda la lengua, sobre todo delante de la V lingual. Tienen un color rojizo, contienen hasta 8 botones gustativos y receptores para la temperatura y el tacto. Papilas filiformes. Su función es térmica y táctil. Se encuentran por toda la lengua, desde el centro hasta los bordes. Papilas foliadas. Se localizan en los bordes, en la parte posterior de la lengua. Tienen botones gustativos a los lados, aproximadamente 1300. Botones gustativos. La mayoría de los botones gustativos se ubican en las papilas gustativas. Son microscópicos, ya que tienen un tamaño de entre 20 y 40 millonésimas partes de una pulgada y contienen entre 30 y 80 células receptoras. Muchas de estas células se conectan a las terminaciones de fibras nerviosas. Los botones gustativos están en la superficie de las papilas y se comunican con el exterior a través de un conducto llamado poro gustativo. Tienen 3 tipos de células epiteliales: células de sostén, células receptoras del gusto y células basales. En cada botón gustativo hay alrededor de 50 células receptoras del gusto. Se encuentran rodeadas por las células de sostén. Las células receptoras van desde la base del botón hacia arriba, proyectándose verticalmente en el poro gustativo. Estas células viven solamente unos 10 días y se van renovando regularmente. Las células basales están en la periferia del botón gustativo y producen células de sostén. ¿Qué partes de la lengua detecta cada sabor? Hay una idea errónea de que la lengua tiene unas zonas específicas para cada tipo de sabor. En realidad, todos los sabores pueden detectarse por todas las partes de la lengua, aunque hay lados algo más sensibles a ciertos sabores. Aproximadamente la mitad de las células sensoriales perciben los 5 gustos básicos. La otra mitad se encarga de transmitir la intensidad del estímulo. Cada célula tiene un abanico de sabores específicos y por eso puede ser más sensible a cada cualidad gustativa. Por ejemplo, la parte posterior de la lengua es muy sensible a los sabores amargos. Esto parece ser que es una protección del cuerpo para poder expulsar los alimentos en mal estado o sustancias venenosas antes de que se traguen y nos hagan daño. La sensación completa de sabor se produce cuando las percepciones de todas las células sensoriales de toda la lengua se combinan.
Teniendo en cuenta que existen 5 sabores básicos y 10 niveles de intensidad, es posible que se perciban hasta 100.000 sabores diferentes. Bueno, Bueno, querido estudiante, recibe una cortesía. ahí vimos una partecita de algo que usamos todos los días y no siempre sabemos cómo funciona, ¿no? Eh, y si lo miramos, mirándolo y comparativamente con otras actividades que hacemos, yo miraba recién el teclado de la computadora y es en definitiva también, son sensores que nos permiten un diálogo, en este caso la computadora, con conectores que nos llevan a otros disparadores de imagen, de sonido. Esto es lo mismo, somos un sistema, lo que hizo en este caso la ciencia fue determinar qué función tiene cada una de las partecitas de la lengua. Ustedes habrán comido lengua de vaca, imagino yo, y vieron que es muy carnosa, pero bueno, la parte sensorial está en la superficie, es un epitelio sensorial que tenemos en la lengua. Con todo este descubrimiento, que además de los 4 sabores que todos conocemos, aparece el quinto sabor, como decía el video, que es el umami, que fue descubierto por un japonés ya hace más de 100 años, que es el glutamato monosódico. Aprovechando este dato que nos da el video, si tienen ganas, por supuesto, y les interesa un poco investigar, les propongo, de acá el jueves que viene, que ustedes en algún alimento que tengan a mano, que tengan ahí en la alacena, en la heladera, donde fuere, que vean los rótulos y se fijen a ver qué alimentos tienen glutamato monosódico. Glutamato monosódico, que es el ácido glutámico, que es que hace que todo sea rico. Y ese descubrimiento revolucionó a los alimentos y le da sabor rico, aunque eso no fuera rico naturalmente el sabor. Es un resaltador de sabor, tal cual dice en el código alimentario, es un aditivo permitido por el código, cuya función tecnológica es resaltador del sabor. Estimula y agiganta el sabor natural que tiene cualquier alimento. Así que les propongo a modo de que entre un jueves y el otro ustedes indaguen, busquen, investiguen a ver de lo que ustedes comen, a ver qué cosas tienen monoglutamato sódico o glutamato monosódico. Es, insisto, un aditivo permitido por el código que se utiliza en los alimentos procesados. Obviamente no está agregado a la carne, no está agregado a la verdura, no está agregado al huevo, todo lo que es ese alimento crudo, no, pero sí el alimento ultraprocesado que es el que uno va a comprar y está envasado y lo tenemos dispuesto para el consumo inmediato prácticamente. Eh, Como vemos allí, juegan factores químicos, porque esto es el mundo de la química, juega muchísimo en esto, y estos sensores que nos permiten conectar con el cerebro, acá arriba de esto, acá arriba está la caja, ¿no? La caja de comando está acá arriba, el tablero está acá arriba nuestro, lo demás se mueve porque esto decide que se mueva. Y allí todas las conexiones, así como ocurre en un sistema informático, todo va a una madre, a una matriz que en este caso es el cerebro nuestro. Y eso estimula, y el sistema neuronal, neuroendocrino, que hay mucho para ver y también en algún momento de este taller veremos algo que tiene que ver con las neurociencias, que se han puesto, no de moda, pero sí se han profundizado en la investigación ya hace más de 30 años y muy interesante porque nos muestran aspectos de nuestro funcionamiento orgánico, sensorial, que tiene que ver con las hormonas, con algunos órganos que no conocemos, pero que están acá dentro de nuestro cuerpo y que cumplen funciones vitales. Un poco de esto trata también, vincular el alimento, cómo juega nuestra vida y cómo lo detectamos, por lo menos a partir del tema de la degustación en este caso. Y siguiendo con el tema de la cuestión tecnológica, también nos parece importante que podamos avanzar, si les parece y tienen ganas. A mí me gusta mucho el tema de la química de los alimentos, cómo están conformados, porque los conocemos, los saboreamos, los disfrutamos, pero la idea de que el taller podamos profundizar un poquito más, además de lo que vemos de afuera, qué hay adentro, cómo se conforman. Es muy interesante porque también nos permite explicar algunas cosas que tienen que ver con la vida útil, con el aspecto nutricional de un alimento,
qué ocurre cuando algo es un proceso determinado. No todo pasa por el fuego. El fuego es muy bueno para algunas cosas, pero es muy malo para otras. Destruye glutamato monosódico, exactamente. El fuego destruye aquellos oligoelementos o micronutrientes que son lábiles, las vitaminas y minerales tan importantes. Bueno, el fuego las mata, las destruye, no las mata, sino las elimina cuando uno las somete a determinada temperatura. Por eso hay un debate interesante respecto a hasta qué momento cocinamos, hasta qué temperatura podemos darle, cuál es la temperatura. Y no todos los alimentos tienen la misma sensibilidad frente al calor. Esto nos forma, si nos formáramos en los niños, en las escuelas, en el aula tuviéramos cocina, en la escuela del aula, tuviéramos cocina, los chicos sabrían, serían unos genios, no necesariamente para que sean cocineros o chefs, pero sí para que aprendan esto que nos rodea, que es el mundo de la química y de la física. Nos movemos por efecto de la física también y comemos por efecto de la química. Por eso nos parece importante compartir con ustedes el tema del cómo juega el rol de la química en todo este tema de los alimentos. A ver si podemos compartirlo. Aquí, perdón. Cuando pienso en un viaje, lo primero que se me viene a la mente son todas las comidas nuevas que voy a conocer. Pero después, irremediablemente, extraño los sabores cotidianos. Es que la comida, sus aromas, sus colores, son parte de la cultura de un pueblo. Pero, ¿sabemos qué comemos cuando comemos? Anatomía química de los alimentos. Hoy cocinan los metrólogos. Las máquinas necesitan combustible o energía para funcionar, y el cuerpo humano también, porque es una más entre todas las máquinas. Pero a diferencia del resto, su energía proviene de los más variados combustibles. Los metrólogos también se especializan en los alimentos y analizan cada uno de los productos que luego consumimos. Investigan qué comemos o qué hay en eso que tomamos y lo hacen buscando la medida justa de cada uno de sus componentes. El primer paso es analizar la materia prima y realizar mediciones sobre parámetros, medidores de composición e inocuidad y decidir si es apto para consumir o si se lo debe procesar y descartar. Además, se controla la calidad y genuinidad de los productos y se evalúa a través de distintas mediciones cuál es la vida útil de un alimento que luego veremos indicado en el envase. Carnes, enlatados, harinas, lácteos. En metrología química, cada uno de ellos recibe un trato diferencial. Gracias a los adelantos tecnológicos, hoy es posible determinar la cantidad y concentración de algunos componentes, como por ejemplo la grasa y las proteínas de la leche, a través de un simple análisis
que dura apenas algunos minutos. Solo se necesita un equipo infrarrojo, que es justamente un moderno analizador automático de composición de la leche. Este aparato es tan complejo que no todos los laboratorios o industrias pueden tenerlo. Por esa razón existen métodos menos sofisticados, como el que se realiza a través del butirómetro, con el que se mide la materia grasa de la leche. El termolacto densímetro es un instrumento que, además de medir temperatura, permite determinar la densidad. ¿Pero qué entendemos por densidad? Se trata de la propiedad física que se define como la relación de la masa de la leche respecto de su volumen a una determinada temperatura. La unidad de medición de la densidad de la leche es gramos por mililitro. Y según la densidad que marque el instrumento, se puede determinar si la leche tiene algún tipo de aguado u otro tipo de adulteración. Los metrólogos también realizan mediciones de acidez, por las que es posible definir la calidad microbiológica de la leche cruda. La acidez se mide con un instrumento muy simple llamado acidímetro. A mayor concentración de contaminantes, mayor acidez. Su nivel también determina su aptitud para la elaboración de los diferentes productos lácteos para consumo. La leche cruda presenta dos tipos de acidez. Una natural, debido a la presencia de caseínas, ácidos orgánicos, fosfatos y dióxido de carbono, entre otras sustancias, y otra producida por el ácido láctico. La temperatura de la leche es otro factor que debe estar muy controlado para retardar el crecimiento de microorganismos. El instrumento que se utiliza es la termocupla de acero inoxidable. Cada una de las medidas que se toma se compara con los parámetros definidos para una leche normal. Esto ayuda a detectar irregularidades e incluso adulteraciones o fraudes, como el agregado de conservantes que provocan un cambio en sus propiedades y valores nutritivos. Pero hay otro frente que se debe cubrir: la contaminación. A veces el problema puede ocurrir en la ubre de la vaca debido a infecciones en la glándula mamaria. En estos casos hay un indicador higiénico sanitario que se determina por la cantidad de células somáticas en la leche. Este indicador también se usa como criterio de calidad. Ahora bien, para medir la calidad de higiene de la leche cruda, se utiliza como uno de los parámetros el recuento de ciertos microorganismos a 30 grados Celsius. La contaminación también puede producirse por falta de higiene en los equipos de ordeñe, en los utensilios, en el personal o en las instalaciones. De modo que la leche, así como otros alimentos, si no se manipulan correctamente, pueden producir distintas enfermedades. En la Argentina, el consumo de leche cruda está prohibido por el Código Alimentario Argentino. A través del proceso de pasteurización se eliminan los principales microorganismos patógenos. Si bien los productos se elaboran a partir de leche pasteurizada, pueden existir contaminaciones microbiológicas posteriores. Por esto se exige en productos terminados la cuantificación de microorganismos y la identificación de ciertos patógenos como la salmonela. A la fecha, los metrólogos ya secuenciaron el genoma de más de 350 bacterias que suelen encontrarse en la comida. Estudiarlas permite conocer su comportamiento en el entorno, sus factores de virulencia y los mecanismos que pueden causar enfermedades. Los análisis que realizan sobre los alimentos pueden ser de tipo cualitativo o cuantitativo. La metodología y los instrumentos que se utilizan dependen del producto que se estudia y de las propiedades que se buscan investigar. Elementos como el sodio y moléculas como colesterol, vitaminas, pesticidas presentes en los alimentos pueden medirse utilizando métodos de alta exactitud que permiten establecer una comparación directa con el mol, la unidad del Sistema Internacional de Unidades para la cantidad de materia.
Es fundamental asegurar la calidad de esas mediciones, ya que en base a ellas se toman decisiones importantes. En algunas de esas pruebas, la luz juega un papel fundamental. Como en los estudios refractométricos, que controlan las cantidades de azúcar de diferentes productos. Esta técnica se basa en la medición del ángulo límite de la luz refractada. Así, a través del índice de refracción, que depende de la composición del medio, se pueden medir las concentraciones de distintas sustancias, como azúcares y sólidos en suspensión. La luz también está involucrada en el análisis del agua, en donde, por ejemplo, se busca la presencia de sulfatos y flúor para saber si es potable. Pero la relación de los metrólogos con los alimentos no se acaba cuando se garantiza que los alimentos son aptos para el consumo. Llega incluso hasta acá, la etiqueta, en donde se detallan en medidas las características y los componentes de un producto o alimento. ¿Qué tenemos que saber acerca de esos productos que compramos todos los días? Cada uno de los artículos debe detallar en su envase una serie de datos básicos. Lo más importante es que en el paquete, lata o bolsa se indiquen los distintos ingredientes y la cantidad de energía y nutrientes que aporta el alimento. Es lo que se conoce como rotulado nutricional, y cuando existen prescripciones médicas puede influir en la elección frente a la góndola. Porque para las personas que siguen regímenes alimenticios especiales, no es lo mismo que el envoltorio diga bajo en sodio o bajo en grasas saturadas a que no lo mencione. Además, da idea del tamaño de porción y su contribución en la dieta diaria. Hola. Todos esos valores están metrológicamente calculados. Los de la harina también, por supuesto. El secreto de una buena torta está en la dedicación que se pone en cada paso, desde el primero hasta el último. Pero antes de que suceda todo esto, en otro lugar que puede parecerse a una cocina, los metrólogos prueban la calidad de la harina. Amasan, como los cocineros, aunque con otros instrumentos. Y mientras lo hacen, miden. Es decir, realizan ensayos reológicos. A través de un farinógrafo, pueden registrar la capacidad de absorción de agua que tiene la harina, el tiempo que tarda la masa en alcanzar la consistencia óptima y la tolerancia al amasado. Cualquier persona sabe que a simple vista son idénticas, solo polvo blanco, pero que existen diferentes clases. De ahí el famoso dicho, el de la harina de otro costal. Una para las pastas, otra para la pastelería. Jamás deben mezclarse. La harina se clasifica con estos tamices a través de un análisis que se conoce como granulométrico. Cada uno tiene una malla distinta. ¿Qué comemos? ¿Cómo está constituido cada producto? ¿O cuál es el valor nutricional del alimento? Los metrólogos miden componentes y calculan proporciones. Incluso se analizan las deformaciones que puede sufrir un producto a causa de esfuerzos externos. Se hace a través del reómetro, un aparato que vincula un esfuerzo aplicado sobre un alimento y su deformación. Los metrólogos miden distintos atributos de textura sobre los alimentos, porque junto con la consistencia son propiedades muy importantes a la hora de presentar un producto agradable para el consumidor. También se miden otros atributos como la cohesión. La cohesión es justamente la atracción que se produce entre las moléculas y mantiene unidas las partículas de la sustancia. Este turrón, sólido, duro, se rompe en el primer intento.
Y así tiene que ser, porque su estructura marca su comportamiento. Es muy diferente a lo que sucede con un flan, que se deforma antes de romperse. Para eso, justamente, existen los analizadores de textura, que someten a los productos a diferentes esfuerzos. Estos aparatos sirven para comprobar cómo se comporta una manteca, un yogurt o una galletita frente a diferentes parámetros como la firmeza, la elasticidad, la untabilidad y la masticabilidad. El objetivo de este proceso es alcanzar una mejor calidad y que sea más agradable para quien lo consume. Esta gente tiene una tarea importante para la industria alimenticia: determinar las diferencias de aromas, sabores, texturas y apariencia de distintos productos. No es tarea fácil, hay que concentrarse. Tiene un olor especial, parece que es viruta, tiene una madera. Los grupos de catadores de alimentos se seleccionan con mucho cuidado. No puede ser cualquiera. En primer lugar, se convocan a personas de diferentes edades y sexo. Pero lo más importante es que todos deben cumplir con un requisito: tener el gusto y el olfato muy desarrollados y recibir un fuerte entrenamiento. Todos ellos analizan los productos antes que lleguen al público. A veces incluso comparan productos similares y marcan las diferencias. Estas personas juegan un rol destacado para la industria alimenticia a la hora de desarrollar un nuevo producto. Ellos trabajan, nosotros probamos y decidimos si nos gusta o no nos gusta. Pero aunque no lo creamos, cada aroma forma parte de un gran muestrario estrictamente catalogado. Los aromas están clasificados en forma de una rueda y son parte de familias diferentes. Desde el centro hacia los bordes de la circunferencia se clasifican en familia, subfamilia y finalmente los descriptores asociados. En esa rueda pueden observarse las familias láctica, floral, vegetal y otras. La gama es extensa y la predominancia de cada uno depende del alimento en cuestión. Pero existe otra metodología: la cromatografía con detección de masas. Lo que se hace es separar los componentes responsables del aroma, principalmente los ácidos grasos, los aldehídos y las cetonas, y luego cuantificar su concentración en un alimento. Esta técnica completa la evaluación sensorial. Es histórico. Gran parte de la riqueza de nuestro país proviene de la tierra. Tanto que una de las principales actividades de la producción nacional es la agricultura. Acá también se hacen controles, porque adentro de estas hojas, o entre otros cereales, se pueden encontrar sustancias químicas tóxicas producidas por algunos hongos llamados micotoxinas. Los metrólogos analizan con diferentes instrumentos el nivel de toxinas presentes de una cosecha y evalúan qué hacer si los resultados son positivos. No es necesario tirar todo ante la detección de estas toxinas, porque hay animales menos sensibles a determinados tipos de micotoxinas que pueden consumirlas sin correr riesgos. Las vacas, por ejemplo, pueden comer trigo contaminado con deoxinivalenol, porque su organismo lo destruye y no afecta su leche ni su carne. Una persona, en cambio, sufriría una intoxicación. Hay otros aspectos de la cosecha que también se controlan. Su composición en proteínas y materias grasas, si hay granos dañados o si hay insectos. También se mide su humedad. Todos estos factores determinan la calidad y la comerciabilidad del producto.
Algunos métodos, como la espectroscopía, que trabaja con la absorción de energía infrarroja, permiten medir la humedad de los granos en minutos. Así de rápido, cada vez más, la tecnología marca el ritmo de la época. Cada envío debe cumplir con todas las exigencias de los compradores y llegar en buen estado a los puertos, por supuesto. Por eso es frecuente el uso de agroquímicos. Pero la solución puede convertirse en un nuevo problema. Los plaguicidas son sustancias que se deben administrar con cuidado. Por un lado son tóxicos para el aplicador y el ambiente que lo rodea. Por otro lado produce un efecto no deseado que es la contaminación, como residuos en los alimentos y en el medio ambiente. Para cuidar estos aspectos, solo deben aplicarse plaguicidas autorizados y en las dosis permitidas, según lo establecido por las buenas prácticas agrícolas y las buenas prácticas ganaderas. Por ese motivo es necesario realizar planes de monitoreo y control sobre los alimentos e inspecciones en los establecimientos acerca de su uso y aplicación. Los organismos de regulación y control a nivel nacional y la regulación a nivel internacional fijan los niveles máximos de concentración de pesticidas que se toleran en una cosecha y también en la ganadería. Si no se cumplen, se incurre en casos violatorios que perjudican tanto al productor como al país de origen cuando se trata de una exportación. Este es el Código Alimentario Argentino, la carta madre que regula todos los alimentos en el territorio de la Argentina. También hay reglamentación del Mercosur que se aplica a los alimentos producidos y comercializados en la región. En Argentina, los organismos que cuidan que se respete el código son el INAL, el Instituto Nacional de Alimentos, y el SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, que habilitan plantas elaboradoras y productos elaborados y establecen planes de monitoreo y vigilancia sobre los alimentos. Finalmente, en el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el trabajo de los metrólogos es establecer mediciones confiables, exactas, repetibles y trazables, con el patrón internacional, el mol, es decir, la unidad con la que se mide la cantidad de materia. Ningún producto puede salir de esta empresa, ni de cualquier otra empresa, sin su habilitación y su control de inocuidad o calidad correspondiente. Solo así puede llegar a las góndolas y más tarde a nuestras manos. Muchas gracias. Desayuno, almuerzo, merienda, cena. El día se rige por el ritmo de nuestras comidas. Y en cada plato se organizan proporciones y sustancias que la mayoría de las veces desconocemos. En el laboratorio, los metrólogos se encargan justamente de medir y controlar. Y en la industria alimenticia, sus mediciones tienen un objetivo indiscutible: la protección del consumidor. Bueno, hicimos un viaje por la ciencia y la tecnología. Ahí vimos una parte del INTI, por ahí los que se han pasado por la Avenida General Paz y Migueletes, del lado de provincia está todo el INTI con varios edificios que tienen distintas actividades de investigación. El INTI por ahí hoy, en estos tiempos, ustedes lo habrán escuchado más
más frecuentemente a raíz del desfinanciamiento de un organismo que es eminentemente técnico y que sirve de apoyo a todo el sector industrial, no solo alimentos, sino varias ramas de la actividad económica en Argentina. Ahí vimos el Inti Lácteos. Yo a lo largo de mi vida laboral articulé con todos ellos, los de carnes, los de lácteos, los de farináceos, metrología, que es la parte de medición. El INTI es el único organismo en la Argentina que puede certificar los aparatos que son calibrados. Cualquier aparato de la medicina, que cuando vamos al médico nos atiende y nos mide con algo que ya es electrónico, tiene que estar calibrado. Se tiene que cumplir que la medición sea exacta. Eso lo hace el INTI, es el único organismo que certifica metrología. Igual que todos los pesos, medidas, ahí hablaban de parámetros. El pHímetro para pedir la acidez, la densidad, la temperatura, todo lo que se mide en cualquier industria lo certifica el INTI. Y tiene obviamente una calidad profesional y calificada enormemente, en todo sentido. Por eso en este video aparecía muy fuertemente el rol del INTI ahí, sobre todo porque están abocados a esa tarea y se forman y transcurren toda su vida laboral ahí porque tienen reconocimiento, no solamente nacional, sino a nivel internacional. Están reconocidos porque tienen que ver con esa temática. Eh, y luego lo que vemos habitualmente en las góndolas requieren todo un proceso de control que pasa por esto que vimos ahí recién. Que a la luz de nuestra cotidianidad vamos, agarramos un producto y pareciera que ya fue resuelto rápidamente, pero fíjese todas las cuestiones por las cuales atraviesa, como bien decía el informe, también en el ámbito primario o agrario. Vieron la imagen del tambo. El tambo es una zona sucia. El tambo está contaminado. Entonces requiere mucha calificación de la persona que está haciendo toda la tarea previa de higiene de las vacas, de la ubre en particular, pero no deja de ser la vaca que viene de la bosta, del barro, del viento, de la tierra. Todos los contaminantes están ahí. Y de hecho, esa tarea es muy rigurosa en cuanto al lavado de la ubre para que luego colocan las pezoneras, que son los aparatos que por presión succionan y extraen la leche de la vaca. Que además fisiológicamente hay que extraerle la leche porque la vaca, la ubre explota y tiene que ser ordeñada. Porque es un modo de producción y de obtención de leche de un animal que está preparado para poder producir. Bueno, Adela, gracias, Adela, por avisar. Em, en el tema de la carne pasa lo mismo y en el tema de las harinas pasa lo mismo. Las distintas formas, la reología que mide la textura, ¿no? Lo que uno va a probar, si es crocante, si es blando, si es rugoso. La palatabilidad, que es el sabor que mencionamos en el primer video. Bueno, todo ese es un mundo apasionante que para el que está enfrascado todos los días es una tarea quizá rutinaria, pero para el que no lo conoce y lo visita así, es interesante saber un poquito más de cómo los alimentos que consumimos pasan por determinados tamices, controles y mediciones que hacen que después tengamos el alimento que nosotros consumimos todos los días. Y no deja de ser una ciencia exacta, la química, que además descubren cosas permanentemente y aparece tecnología. Ustedes vieron allí aparatos que antes en el tambo, y digo antes, no hace mucho tiempo, 50 años atrás, toda esta aparatología no existía. La medición era la prueba del alcohol en el tambo, a ver si la vaca estaba con algún contaminante, la densidad, que era el densímetro, que sigue estando, se usa igual en los tambos. Cuando le agregaban al agua, a leche le agregaban agua. ¿Por qué? Porque en aquel momento las fábricas compraban por volumen, tantos litros de leche, hasta que estos aparatitos que ustedes vieron allí, eh, los que miden células somáticas, que son las células que se desprenden del pezón de la vaca, cuanto hay mucha contaminación, hay mucha cantidad de células. No sé si ustedes se acuerdan, una propaganda de Serenísima que decía que tenían 100.000 células somáticas. Y lo daban como un dato que nosotros como consumidores decíamos, ¿qué nos importa saber cuántas células tiene la leche? ¿Qué podemos deducir? No sé si ustedes se acuerdan de esa propaganda de Pancho Ibáñez, que yo la escuchaba y decía, pero ¿qué nos quiere decir a los consumidores la empresa con respecto a eso? Si no sabemos qué significan cantidad de células. Obviamente, al haber una inflamación de la ubre, hay una pérdida de células que aparecen en el análisis final. Entonces, cuanto mayor cantidad de células tenía,
era de menor calidad. Y la leche en sí tiene un pH neutro. El pH ácido es el 0, el pH alcalino es 14 y el pH 7 es neutro. La leche es un pH dentro, es como el agua neutro. Está en el medio, es ni ácido ni alcalino, es un pH neutro. Ahora, cuando se acidifica la leche es porque hay alguna contaminación allí dando vueltas microbianas. Esos parámetros se determinan en estos lugares que son los laboratorios, en este caso oficiales, y después cada empresa puede recurrir a estos laboratorios o tener su propio laboratorio en particular. Esto vimos la parte nuestra como sensorial en nuestro organismo, cómo detectamos estos sabores, vimos cómo hace el sector productivo para que estos parámetros los podamos nosotros validar después con la compra y el consumo del producto. Y de esto trata un poco la idea de compartir con ustedes hoy, sumado al último que tenemos, que es también vinculado a lo que ocurre en nuestra elaboración cotidiana de los alimentos en la cocina. Ya nos metemos dentro de la cocina ahora también con un pequeño video muy interesante, que es una dramatización, por supuesto, ahí está actuado, pero nos lleva por ese camino de saber qué hacemos cuando metemos mano en la cocina, qué cosas ocurren con esta mirada que nos envuelve, desde lo empírico, el saber hacer, el conocimiento ancestral, vinculado con lo que es la ciencia y la tecnología. Claro, la leche antes se tenía que hervir porque no sabíamos de dónde venía, pero cuando hervíamos la leche, ahí eliminábamos un montón de vitaminas y minerales y enzimas, que son sustancias que son muy lábiles, como se las llama habitualmente, que se pierden con facilidad frente a alguna aplicación, en este caso de calor. Calor intenso hace que esas sustancias se pierdan. Entonces, sí, tenemos la proteína, permanece la proteína, y cuanto más temperatura le demos, también la proteína se desnaturaliza, no va a estar tal cual nosotros queremos que esté. Por eso, la pasteurización que se aplica acá en Argentina y la que se conoce a nivel internacional como método de pasteurización de la leche, es un método rápido mediante el cual la leche viene por una cañería fría, a 4 grados de que está conservada en la fábrica, pasa por una placa intercambiadora, agua y agua caliente, donde contacta con la leche, separado por supuesto, la leche no está en contacto con el agua, sino que pasa por placas de material de aluminio u otra aleación habilitada. Ese contacto de la leche, el golpe térmico, el primer golpe térmico es 72 grados centígrados. La leche viene a 4 grados. Se le da un golpe térmico, un shock térmico se lo llama, 72 grados. Y ahí automáticamente se lo baja a 4 grados de nuevo. Entonces, las bacterias patógenas que están eventualmente ahí, no mueren solamente por el calor, mueren por el shock térmico. La diferencia de temperatura es como si nosotros, nuestro cuerpo, una amplitud térmica de esa naturaleza, no lo soportaríamos. Nuestros parámetros biológicos de nuestro organismo estarían literalmente destruidos. Acá ocurre lo mismo, las bacterias frente a las distintas temperaturas extremísimamente altas y extremísimamente bajas, las bacterias mueren. Ese es el método de pasteurización que se utiliza en placa. Y el otro que es lento es decir que se lo somete a 63 a 65 grados a la leche durante media hora. No llega a 100 grados. Temperatura de 60 grados, menos caliente que el agua del mate. 60 grados. Ahí hace que a temperatura constante durante media hora las bacterias patógenas no resistan y mueran. Son distintas formas. En lo artesanal prevalecen todavía las tinas, las pailas, las ollas que se hace de esa forma con una estructura no tan tecnificada como la industria más grande, ¿no? Pero esto trata un poco cómo surgen nuestros alimentos que después nosotros los vemos en la vida cotidiana y los disfrutamos en la vida cotidiana. No sé si habían abordado este tema o lo habían visto alguna vez. Bueno, les proponemos ver el video, a ver si lo puedo compartir. El video que tenemos. Jorge, Sí, a mí me llamó la atención la cantidad de especializaciones que hay dentro del control, ¿no? De calidad y de la industria de la alimentación. Increíble. Yo la palabra metrólogo, primero le entendía meteorólogo, pero yo no, no puede ser. La palabra metrólogo nunca la había escuchado. sí, sí. Y todo, todo. Ustedes fíjense.
cuando aparezca, ahí aparecían en los aparatos justamente, ahí nombraron un cromatógrafo de masa, cromatógrafo de masa. Ahora están los cromatógrafos en fase gaseosa. Eso es el video este es del año 2014, hace 10 años. Hoy ya tenemos cromatógrafos en fase gaseosa, en términos de tecnología aplicada a una mejor visualización o determinación de los parámetros que queremos buscar. Ya hablamos de partículas nanométricas, invisibles al ojo humano, por supuesto, pero que las detectan. Y ustedes creo que a lo mejor a mí lo que me llama la atención cuando miraba el video nuevamente recién era el tema de los sabores, cómo destacan cada sabor de un alimento, lo dividen, lo sacan y lo miden. Cada sabor en una sustancia, en una porción de un sólido. Es decir, que la ciencia en ese sentido, que viene acompañada, por supuesto, como pasa en la medicina humana, hoy ya vamos al médico, el médico ya, si bien ausculta, toma la presión todavía, pero en general vieron que el médico, llegamos y nos da una lista así de estudios, 1, 2, 3, 4, 5, de todos nos miden un aparatito para cada cosa del cuerpo. Antes el médico era uno solo con una lapicera para escribir la receta, en el mejor de los casos si no lo recomendaba oralmente, pero yo lo que quería compartir con ustedes es la mirada, que en nuestro caso, que tenemos varias décadas de experiencia de vida, cómo han ido cambiando nuestra propia vida, cómo vimos que fue mejorando, evolucionando en un montón de aspectos. En otro por ahí renegamos porque tenemos que ir a un montón de lugares para poder tener un diagnóstico, ¿no? No solamente no se alcanza con la primera vez, tenemos que ir al médico, después vamos a cada uno de los especialistas que nos mide cada cosita, pero en los alimentos ocurre exactamente igual. Ahí en la universidad, en nuestra Universidad de Urlingan, se están equipando los laboratorios con mucho esfuerzo, con la posibilidad de tener la mayor cantidad de determinaciones posibles. Y ustedes saben que allí tenemos también, creo que lo hemos comentado, una planta piloto experimental en la universidad, chiquitita, chiquitita, que se dedican a hacer lo que se denominan sucedáneos de carne, es decir, alimentos que son parecidos a los de carne, pero no son de carne. Son hamburguesas, embutidos, todo en base a legumbres y productos de origen vegetal. No hay cárnico ahí. Eh, Nuestra directora, que es Mariana, una ingeniera de alimentos también, que tiene a cargo, bueno, la planta piloto con un montón de tecnología que se pudo comprar hace un tiempo atrás y que hoy funciona para que los estudiantes metan mano, ellos metan mano y hagan prácticas y vean y sepan qué sale después de ponerlo bajo este aparato, bajo el otro, hasta que sacan el producto final. Y van haciendo pruebas también de abastecer a nuestro buffet en la universidad con productos que el buffet necesita. Hamburguesas veganas, supongamos, en base a legumbre. Hacen las hamburguesas que después el buffet las comercializa ahí. Es una forma también de integrar lo que la planta piloto hace con lo que se comen los estudiantes ahí, pero además como para que vean cómo es un proceso industrial, no solamente por la lectura teórica, sino para que ellos vean cómo tienen que estar. Entran y tienen que estar con la cofia, el guardapolvo, un vestuario, no pueden entrar así de la calle y andar y fumando, no pueden, tienen que ir como corresponde. Es una conducta que se va instalando a partir de la enseñanza. Y esto, bueno, hace que permitan después frente al ámbito laboral, una vez que lleguen, ellos sepan que ahí se tienen que desenvolver de determinada manera, en esa pequeña unidad de alimentos que tiene hoy la universidad. Y en estos espacios como el INTI, que tiene ahí el complejo en Miguelete, que es enorme, y después tiene una planta, algo similar, pero en la parte de farináceos, en la localidad de 9 de Julio, que se dedican a todo lo que es panificado. Y en Mar del Plata hay otra unidad con la cual yo trabajé muchos años, junto con la gente de Migueletes, donde están especialistas en todos los rubros. Han diseñado aparatología en pequeña escala. Cuando uno habla de la Serenísima, como mostraban allí, pensemos que la Serenísima, no sé en este momento cuánto está procesando, pero hablemos de millones de litros por día. 1 millón de litros, pongámosle un número, 1 millón de litros. Y los aparatos son volumétricamente enormes. Para pasteurizar esa leche no es una pasteurizadora de 4 litros, son pasteurizadoras de cientos de miles de litros que pasan por un caño en un ratito. Pero los pequeños elaboradores, esa estructura técnica es costosa, es cara, no la necesitan. Y el INTI en mucho tiempo, y sobre todo cuando estuvo Enrique Martínez como presidente del INTI, le dio un giro a todo lo que era otros niveles de escala, más chiquitos, más medianos,
Entonces hay diseños por ejemplo, aparatos sometidos a presión como los esterilizadores o los autoclaves que hay a veces en los hospitales para esterilizar gases, material de médico. Bueno, esto mismo se usa en la industria alimentaria. El autoclave se usa en la industria alimentaria. ¿Por qué? Porque a nuestra temperatura de la cocina levantamos como máximo 100 grados de temperatura, no más de eso. A lo sumo con 2 cucharadas de sal hace burbuja blanca y levantamos 2 grados más, pero no llegamos por lo menos a 120 grados en un tiempo determinado, que es la temperatura por la cual eliminamos aquellas formas vegetativas de las bacterias patógenas, y aquellas bacterias que pueden causar una enfermedad. No las eliminamos aún con la cocción a fuego. Entonces, estos aparatos sometidos a presión nos garantiza que todo lo que pase por ahí no va a tener ningún tipo de forma vegetativa, que son esporas que contienen toxinas de bacterias patógenas. Ese aparato lo diseñó Linti en pequeña escala para los pequeños productores que hacen conservas vegetales. Y diseñaron pasteurizadoras en pequeña escala. Bueno, eso correspondió a un organismo del Estado Nacional cuando lo conducía una persona con una capacidad enorme que hoy sigue estando en el mundo de los alimentos porque organizó un espacio de comercialización que se llama Consumo Popular, y él también siguió siempre trabajando en el tema, organizando que los productores de alimentos puedan, a través de hoy una red virtual de comercialización, poder comercializar sus productos. Tiene un gran local de depósito con cooperativista en Lanús. Y una persona que no baja de trabajar en el tema, tiene sus 80 y pico de años, pero tiene una capacidad, una lucidez, y fue uno de los que condujo el INTI durante 5 o 6 años y le cambió la cara. Y logró que esto ocurra en términos de tecnología aplicada a la pequeña escala. Perdón, Sandra, levantaste la mano, ¿querías comentar algo? Sí, no, respecto a los alimentos, que quería saber, por ejemplo, que ahora viene por ahí un yogur, una leche que dice con vitamina C, calcio, hierro, no sé, de todo, tiene la leche, el yogur, los productos. Quiero saber si eso se hace como si fuese una receta de cocina, que se le va metiendo un poco de cada cosa a Sí, cada producto. sí, Y sí. otra cosa que me preocupa es el tema del plástico, que antes, por ejemplo, un yogur venía, ahora todavía hay algunos que vienen en bases de vidrio, y ahora dicen que se está encontrando plástico en el humano, por todo el plástico que se consume. Quisiera saber si en algún momento está pensado eso como investigación o proyecto de ir bajando el plástico o un plástico que no se degrade y que no se transmite al producto. Ese tema es continuo, es permanente porque tiene que ver con un aspecto que excede ampliamente a la industria. En particular tiene que ver con una mirada global del tema ambiental, que incluye a la producción de alimentos, pero que es mucho más allá de una actividad sola. Si miramos los envases, si vamos al campo y vemos los famosos silos bolsa que están en el campo, vieron ustedes. Bueno, eso es un diseño también de tecnología que fue apropiada para contener granos que de alguna forma u otra se conservan ahí adentro. Se conservan y no se pudren. ¿Por qué? Porque tienen determinada característica el material que los contiene para que permanezcan ahí. Son como si fueran, digo yo, bancos a cielo abierto, porque ahí hay fortunas en dólares, en millones de dólares. Ahora fueron corriendo a vaciarlo los hilos en estos días, pero si no, hasta que la bolsa de Chicago no baje el martillo y diga, aumenta, están ahí tranquilos, pueden estar durante mucho tiempo. Por eso, eso es un tema permanente. Inclusive el año pasado, esta inquietud que vos comentás, que la tenemos todos, pero que no es fácil modificarlo. El año pasado, después de mucho tiempo de trabajo, se publicó en el Boletín Oficial eh, la obligatoriedad de que todas las empresas que fabrican envases para alimentos o materiales en contacto con alimentos estén registrados con un registro sanitario como es el lugar que produce alimentos o el alimento en sí mismo. Digamos que hasta el año pasado, cuando uno va a cualquier cosa se envuelve en papel o se envuelve en nylon. ¿Quién mira a ver si el nylon estuvo en contacto con otra cosa o no antes? Y cualquier cosa sirve para envolver.
En el curso de manipulación a veces quedamos, y ahora el que voy a dar para el tema de carne, por ejemplo, tengo un montón de imágenes respecto a qué ocurre con la carne que se procesa bajo norma, sanitariamente bien y todo, y llega al último punto donde después la meten en una bolsa de residuos la carne para llevar 20 kilos para una fábrica de empanadas. Es una práctica que ocurre. El que tiene que envasar 20 kilos de carne picada de una carnicería para llevárselo a hacer empanada en una casa de empanada, y agarra la primera bolsa que encuentre y la mete ahí adentro. Y nunca pasa nada hasta que algún día pasa algo. Entonces es un sector industrial que recién ahora se lo miró con lupa, como bien planteabas vos. En algún momento se acuerdan que los envases Tetra Pak, cuando aparecieron los envases de larga vida, eran revolucionarios porque se podían estar sin heladera y se conservaba adentro con varias capas, 8 o 9 capas de distintos materiales. Pero hay que pensar también en el ambiente y la remediación del ambiente que vamos dejando. Todos esos elementos, ¿dónde van a parar? Nos preguntamos. Y si no nos preguntamos cómo hacemos con el final de esa historia, tenemos que mirar la historia integral, desde el principio al final. Y no tenemos una agenda ambiental regional o país que nos permita pensar en cada sector que aporte lo suyo. Y si nos preguntamos nosotros acá, sin ir más lejos, pensemos en este pequeño espacio. Si nos preguntamos todos los que estamos acá, que somos 25 personas, ya es una muestra para poner, a modo de muestreo analítico, vamos a poner una muestra como una especie de sondeo. Cuando utilizamos las cosas que después descartamos, esos residuos sólidos urbanos, como se los llama habitualmente, que cada uno de nosotros genera todos los días, ¿dónde van a parar? Yo acá en La Plata sé dónde van a parar. Y no es la forma que deberían ser, pero es como ocurre. Y eso ocurrió siempre. Antiguamente era en el fondo de la casa, de donde uno vivía, que eran casas grandes, se tiraba hacia un pozo en el fondo. De hecho, hoy los arqueólogos, los que estudian la historia, van al fondo de la casa y escarban y encuentran restos de cómo vivían en ese momento. Entonces, si nos preguntamos, ¿qué pasa con lo que nosotros descartamos todos los días? Tenemos un exceso de eliminar materiales que no utilizamos más, y la mayoría no son biodegradables. Y eso es un gran problema, un gran problema. Nos facilita rápidamente que es fácil para llevar, pero si nos miramos alrededor estamos llenos de nylon por todos lados, llenos de elementos que no son biodegradables. No son biodegradables. A ver, Marcela, quizás nos da una respuesta a esta inquietud, a este signo de pregunta. Tenés el micrófono apagado, Marcela. Ahora, dos cosas. Una, por un lado, también depende mucho de nosotros, ¿no? Porque es muy fácil echarle la culpa a la industria que usa el plástico, echarle la culpa, no sé, a un gobierno, al intendente, lo que sea. Pero, a ver, yo soy de la ciudad de Buenos Aires. Hay miles de planes de cómo recuperar esa basura o cómo tirarla en el lugar adecuado. Entonces, también está en uno. Acá tenemos una cosa que a mí me causa gracia porque tiene un nombre muy ridículo, que son las botellitas del amor. Que son sí, sí, son una pavada, no sé por qué se les ocurrió ese nombre estúpido. En realidad son botellitas de plástico o la botella de Coca-Cola, la del agua, el agua saborizada, pero en realidad cualquier envase de plástico. También puede ser la del detergente, la del jamón para lavar ropas, todo eso. Cualquier botellita de plástico hay que llenarla con trocitos de plásticos. Entonces, por ejemplo, yo me la paso recortando bolsitas de plástico, los blisters de los remedios, que también son plásticos, todo tipo de cosita plástica. Hay que cortarlo en trozos chiquitos, meterlos adentro de las botellas, usar palitos o algo como para compactarlo bien, llenarlo muy, muy bien, que quede bien dura, y después hay lugares donde ir a tirarlos. Entonces, eso, por ejemplo, en la ciudad tiene una planta, si alguno puede ir, es súper interesante para ir a visitarla. Hay visitas guiadas, hay visitas para escuelas y visitas para público en general. Planta de recuperación de materiales. Y la verdad que es muy, muy lindo ir a ver cómo trabajan. Entonces, por ejemplo, acá en la ciudad tenemos unas paradas de colectivos
que tienen un banco. El banco uno lo mira y es de madera, es marrón, uno lo mira y es madera. Pero resulta que se investiga no es madera, es plástico recuperado de esas botellitas. Bueno, así hay un montón de cosas en la vía pública que están hechas con ese plástico recuperado. Entonces, bueno, también está en uno a ver qué tira. Después tenemos los tarros negros para basura orgánica y los tarros verdes para la otra basura. Yo vivo en una casa de departamentos en la cual los días jueves pasa porque la recuperación de materiales no la hace toda la ciudad. Eh, Hasta donde yo recuerdo hacen recuperación de material orgánico, de plásticos, de madera, de adoquines rotos o baldosas rotas, pero después hay otras cosas que las recuperan empresas autogestionadas por cooperativas. Entonces, por ejemplo, aquí en mi casa pasan a buscar, hay que separar. Por un lado, los vidrios, por el otro lado, los plásticos y por otro lado, los papeles. Y ellos se llevan todo eso y trabajan con eso. Entonces, es cierto que hay mucho plástico, quizá más de la cuenta, pero bueno, a veces lo de que vengan en vidrio, por ejemplo, yo tomo unos yogures que vienen en frasquito de vidrio. Pero en realidad, si yo no voy y tiro el frasquito de vidrio en un lugar separado para vidrio, si lo tiro con la basura general, termina en el basurero general. No sirvió de nada que no fuera plástico y fuera vidrio. Bueno, y lo otro me quedé pensando en lo de las bolsitas y la carne picada. La carne picada uno usualmente la compra en la carnicería en bolsita o en el supermercado en una bandejita de telgopor y con film encima. Y usted dijo que después las ponen en las bolsas grandes de residuos. ¿Qué le hace esa bolsa de residuos a la carne picada que ya venía adentro de una bolsa plástica? ¿Cómo la Ahí, afecta? y lo afecta en este sentido. Yo quería mostrar desde el punto de vista económico que el animal vive en el campo hasta 3 4 años bajo un sistema de lo que implica una inversión económica para obtener la carne. Me refiero, obtener 1 kilo de carne significa pasar por todo este tamiz de inversión, Ujú, economía, sanidad, manejo, genética, estructura. Y el último tramo del alimento está en una bolsa de nylon que para esas bolsas de residuos se hacen con otros nylon que se generan este tipo de bolsas porque son para residuos que no son aptos para la industria alimentaria porque desprenden partículas que no están especialmente probadas para contener alimentos. ¿A qué claro, me refiero? No es que haga, no sea un impacto, no es que sea un impacto agudo que de esa bolsa salgan envenenados todas las personas, me refiero. claro, claro. Que recién el Pero año algo le pasado queda. Claro, el año pasado recién el Código Alimentario normatizó el tema envases, con lo cual imaginemos, hacia adelante vamos a tener un largo trecho por recorrer en ese sentido, hasta que todo lo que tenga que ver con alimentos y su componente envase sea el adecuado. Esto que vos contás de la experiencia de Cava, en un momento dado, aquí en el Consejo Social de la Universidad donde yo participo, tuvimos la posibilidad de, en el área ambiente, yo estaba en la parte de alimentos y compartíamos con ambiente temas vinculados, producción de alimentos y ambiente. El sistema de recolección acá en La Plata es distinto al de Cava. Y hay un grupo, y todavía hay, y ahora se ven carreros, no solamente con caballos, sino carreros a pie, carreros, que juntan todo lo que andan dando vueltas. Entonces, la experiencia era con aquellos que estaban en Cava, con el sistema como estaba en Cava, con las plantas recicladoras, con la bancarización de los recolectores, con sus circuitos predeterminados, y una organización respecto a algo que es un problema, que es la basura. ¿Cómo se organiza? Y la basura va a seguir existiendo porque vive gente. La gente va a generar residuos orgánicos, o no orgánicos en su casa. Bueno, queríamos mostrarles a los carreros nuestros o recolectores nuestros callejeros que no están vinculados el tratamiento y la recolección de basura oficial, que es un camión que pasa Ujú, y va a apuntalar y tira todo allá. Tira todo allá. Directamente lo tira allá y va generando montaña de basura. Ese es el sistema que claro. tenemos. Vamos a muchos lugares. Y cuando fuimos allá lo llevamos. Llevamos a a un grupo de los que representaban al sector recolectores callejeros, digamos. Claro, cuando empezaron a ver la organización cooperativa, que requería organización,
Entonces, Claro, había, claro, había elementos que no se podían levantar. Qué sé yo, la carcasa de una heladera en la calle no la recibía nadie, la carcasa de un calefón tampoco. Entonces, todo esto que vos bien describías, papel, vidrio verde, vidrio blanco, cartón, todo lo que metal, alambre, metal, plástico duro, plástico blando, todo tenía un sector donde se depositaba y eso generaba un recurso complementario a lo que era el arancel bancarizado que ellos cobraban o el honorario que cobraban por banco. Después ellos podían levantar más dinero en términos de cobrar más, claro. de acuerdo a lo que juntaban. Y bueno, no logramos con el sector de acá que adopte el método, tienen que organizarse ellos. Y eso hay Sí, que organizarse bueno, no, también. también, yo creo que lleva años también. Esto que estoy contando de Lleva, Buenos Aires llevó añazos. lleva También años. tengo familia que vive en la ciudad de Salta, entonces estuve viendo que, por ejemplo, ellos tienen otro sistema. En las casas les piden que tengan dos tarros de basura, el de la orgánica y el de todo el resto. Entonces, lunes, miércoles y viernes, los basureros pasan a recoger basura orgánica y martes, jueves y sábado el resto de la basura. Y después, la municipalidad tiene contratada gente que separa esa otra basura. Claro. Entonces, bueno, qué sé yo, ahí habrán capacitado a la gente, los tienen contratados con un sueldo, o sea, lo manejan distinto, pero bueno, encontraron otra forma, ¿no? Sin dudas. Y capaz que a lo mejor Daniel levantó la mano, capaz que Daniel tenga otra opción de esto que vos comentabas, Marcela. A ver, ya mostraste lo de Cava, lo de Salta, a ver, capaz que Daniel nos da otra idea. Tenés el micrófono apagado, Daniel. No te escuchamos. A ver, se nos dio vuelta Daniel. A ver si ahí está el botón. Hay otras experiencias. Claro, el compost hay que hacerlo. Y hay otras experiencias acá en la provincia que Mm. me tocó ver mientras Daniel se conecta. Entre Trenquelauquen por un lado, el Tapalqué por otro y en La Prida por otro. Tres municipios de los que conozco y 9 de Julio creo que también. Pero los conocí en La Prida fue hace casi 40 años. Y el intendente de aquel momento era un arquitecto muy jovencito que se había especializado en su formación académica de arquitecto en Alemania. Estoy hablando de 1990 y pico, ¿eh? Mucho tiempo atrás. Y cuando íbamos allí por un tema de una cooperativa láctea, yo miraba y no veía ningún papel pegado en el alambrado, ninguna bolsa nylon. Digo, che, ¿cómo es que acá no hay? ¿Dónde está el basural? Porque uno encuentra el basural siempre donde ve que hay pájaro, gaviota o pájaro que sobrevuelan y nylon en los alambrados. Y me llevó a lo que era en aquel momento la planta de reciclado. Hizo una organización con ese tema de que era un pueblo obviamente chiquito, 10.000 habitantes, pero más allá de la densidad poblacional hubo un objetivo en un predio abierto y hecho una pared gigante donde estaba toda tabicada, al aire libre. Y ahí acumulaba plástico duro, plástico blando, botella verde, botella blanca, y adentro en un galpón donde llegaban con el resto de residuos, como comentaba recién allí Marcela, y descargaban. Y había todos los que eran lo que ellos llamaban en el pueblo, los que estaban ahí bordeando no teniendo laburo y demás, los llevaban a trabajar como empleados municipales y eran los que clasificaban. Y había como unas prensas tipo fardo, con una piedra arriba, en aquel momento, que era papel, todo el papel. La enfardaban, lo mandaban acá a las papeleras de Avellaneda, por ahí. Y así con todo. Y los plásticos los mandaban a Bahía Blanca para hacer fundición y hacían materiales de plástico, balde, palangana, manguera o bancos, como decía Marcela, con respecto al... Esto fue hace 30 y pico de años. Yo pensaba en aquel momento, digo, bueno, este muchacho, si sigue ascendiendo, era intendente. Digo, es una buena perspectiva a futuro. Nunca más lo vi que pudo haber escalado nada, ningún escalón de la política. Quedó ahí, quedó ahí. Pero era una localidad hermosa en cuanto a la organización. A ver, Daniel, ahí se activó el micrófono. ¿Qué nos Sí, puede contar? ahora se activó, ¿no? Ahí sí, Ahora sí, estoy ahí te bien. escuchamos bien. Te escuchamos Bueno, bien, sí. perdón. Este,
No, yo puedo contar un poco la experiencia acá de Suárez. Fui actor directo en todo este tema, en toda esta historia de reciclado de basura. Pero es interesante contar un poco cómo fue la evolución. Nosotros, cuando éramos chicos, ya hace 70 años, sabíamos que veíamos la recolección, por lo menos acá en el interior, que era por medio de un tractor o un camión y la gente tenía una lata de 20 litros y sacaba la basura afuera. ¿Cuál era la gran diferencia que marca la basura de aquel entonces, de cuando nosotros éramos chicos, a la basura que vino después? En cada casa, por lo menos en el interior y en gran parte del país, existía la gallina que seguía en la cadena alimenticia, que se comían las cáscaras, se comían un montón de cosas y procesaban ese gallinero, procesaba gran parte del sobrante de la casa. Y lo que se sacaba era lo mínimo. Yo estando en funciones como secretario de Servicios Públicos, y una de las cosas que tenía a cargo era precisamente un basurero a cielo abierto de más o menos entre 6 y 8 hectáreas. Era enorme porque había dos fábricas, Adidas, que sacaba todo recorte de la producción de goma espuma, goma, la fábrica de zapatillas y de telas, en bolsones enormes, en fardos, y las depositaban a cielo abierto en pilas de 4 o 5 metros, y celulosa que degradaba el papel. Compraban el papel cartón, ustedes deben cruzar todavía el día de hoy camiones con papel viejo que viene a la celulosa, que lo reciclan, y ese papel, ese cartón tienen unos plásticos que son las tiras que lo pegan y eso, que no se diluyen en los piletones. Y los pescan con trampas de alambre, que son unos fardos de alambre que van girando y van girando toda la materia líquida y se enrollan, y eso es un rollo de alambre con infinidades de plástico. Eso también acopiaban, y cuando se generaba un incendio, ni les quiero contar lo que era. Lo de Adidas era un fósforo en la mano, se prendía fuego todo y estaba que la basura de la casa eh, había pasado a ser acopiada en bolsas de plástico, recolectada y depositada en cavas como gran tecnología en el año 70 y pico. 73 se introducen las cavas y ahí es donde se introduce el plástico. Bueno, aquí que había ahí cerca del basurero en diagonal, a, qué sé yo, a 3 kilómetros, había una cancha de polo privada que traían polistas del extranjero, de Italia, de Hungría, una festichola para unos pocos, un lugar precioso, y se produce un incendio de todo este depósito con un viento sur que le mandaba todo el humo, un humo que ustedes no se imaginan. Lo tuvieron que internar a estos húngaros, los tuvieron que internar por la intoxicación de humo. Para el vecino más o menos la soportaba. Y, ¿cuál era? Entonces nosotros teníamos, con agua no se apaga. No había manera de apagarlo, no había bomberos, estaban los bomberos, estaban todos presentes. Con agua no se apaga. Y la única manera que teníamos de apagar era por medio de un topador, pero había que tener acopio de tierra, porque el topador, si no es basura sobre basura, no servía. Y bueno, encaramos de noche, le dije al maquinista, le digo, a ver, encara esa pila enorme que se ve como de tierra negra,
encarala. Y la encaró y empezó a pagar. Yo digo, y era muy, muy la noche cerrada. Al otro día después descubrí que era en realidad. Era el basurero original de cuando yo era chico, que nosotros, que todas las familias sacaban esa lata de basura y que juntaban el municipio. Y estaba toda degradada en tierra negra de primerísima calidad, cosa que nadie había descubierto. Es como en este país a veces vivía en ciertas cosas que, pues sí, ¿cómo estaba esto acá? Y nosotros no sabíamos. Eh, lo único, después a partir de ahí empecé a indagar, a meterme a ver cómo era el proceso. Lo único que quedaba de toda esa basura era algún pedazo de vidrio, porque hasta el vidrio uno iba a comprar aceite, tenía que llevar el envase, iba a comprar una botella de vino, tenía que tenía que llevar un envase. O sea que no era descartable. La cultura del descarte vino después, vino con la cultura del plástico. ¿Y cuál es el sector del basurero que nosotros empezamos a tener problemas? Porque eso era una parte relativamente reducida, porque el volumen de basura, gran parte se reciclaba en forma natural, culturalmente, en cada casa. La parte problemática vino cuando entramos a destapar las cavas del año 70. Yo estoy hablando de esto de una experiencia más o menos de haber sido en el año 2000, un poquito antes, capaz del 2000. Y donde estaban las cavas, o sea que estaba la basura intacta, exactamente igual. A raíz de eso tuvimos 2 millones de inconvenientes. Primero de que esa es la basura del Ciance. Cuando se hablan de que era lo gran avanzado, a veces nos hacemos eco de una gran ignorancia. Capital se sacó un volumen de basura. Antes estaban los incineradores, ustedes saben, yo he ido a Buenos Aires, pero antes lo quemaban. Tal es así, cómo ha ido evolucionando y cómo se ha mentido, porque yo me metí mucho con el tema de reciclado. De hecho, la primer planta de reciclado la diseñé yo, fuimos con un grupo de vecinos y de estudiantes que presentaron un proyecto de Huanguelén. En Huanguelén fuimos a Tapalqué, que yo creo que es de lo que vi de plantas de reciclado, debe haber sido lo más correcto para una comunidad chica. Hablo de una Tapalqué, una comunidad chica. Lo más avanzado. ¿Cuál era la diferencia? Tenían una bióloga encargada de la planta. Entonces ellos tenían lagunas con junco que le permitían sintetizar los metales pesados. Yo fui 4 veces a la planta de Trenquelauque. Tal es así de que acá habían traído, el Rotary había traído un especialista que quería contribuir al medio ambiente. Es un ingeniero alemán, valga la redundancia, que vivía en Estados Unidos, que de chico vivía en Estados Unidos, de esos ingenieros especializados en eso. Entonces fuimos a visitar la planta, fuimos al horno pirolítico y estaban ya cuando vio cómo hacían funcionar el horno pirolítico no le gustaba mucho. Yo que no entendía ni papa inglés, bueno, teníamos algunos chicos que nos traducían. Dice, no, eso no puede ser. Y salió corriendo el ingeniero afuera y miraba la chimenea. Dice, no. Lo vio a Barrachia, que era el intendente que vos hacías. Sí, el intendente Dice, Barrachia. eso no es pirolítico, le dice intendente.
hablando en ese lenguaje. No, pero ¿cómo? Era el único casi horno pirolítico que había. Dice, no, 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 nunca puede verse el humo que sale de un horno pirolítico porque tiene 3 cámaras de combustión. Y acá salía el horno, el humo negro. Se vende mucho también. De todos modos, la experiencia de Trenkelauken era interesante porque ellos habían anexado un vivero con los brotes de poda Lo y un chipeaban. lombricomposta en cielo Sí. abierto. Para que permitió la forestación de las plantas urbanas. Con respecto a la basura, yo te doy mi conclusión. Ahora ya estoy totalmente retirado. Hice una experiencia con las pilas, viajé a Mar del Plata y todo reciclado. Toda una sanata, toda una mentira. La pila no se puede reciclar salvo en Bariloche por la central de hisopos atómicos y no sé qué. No hay manera lo único que se puede hacer, que es lo que hicimos nosotros y lo llevé adelante al proyecto, es contenerla y modificamos una bloquera, le hicimos los paredes, las laterales un poco más gruesas y pusimos bolsitas con pilas, recolectábamos las pilas, teníamos en cada negocio, en cada casa de fotografía, en kioscos y eso, teníamos una especie de container de plástico que era una pila grande donde venía la gente y dejaba la pila ahí. Después nosotros en servicios públicos llenamos esos bloques con bolsitas de plástico, una bolsita de plástico con las pilas dentro y un poco de cal. Esa era Y Sí. con eso levantamos un paredón que no sé qué resultado puede llegar a tener más adelante. Y después también hacían en Mar del Plata, hacían tubos de alcantarilla rotos, los llenaban con el mismo sistema, con Sí, plástico, con cal para que no exude el óxido de la pila. bien, sí, Daniel, todas experiencias valiosas, coincido y compartí con vos varias experiencias de esa. En La Prida, por ejemplo, con las pilas, la habían hecho bloque de hormigón también, y era en la entrada al pueblo, sobre la ruta, habían hecho una especie de ingreso, vieron que cada comunidad, Manuelita, en Pehuajó, cada pueblo tiene Sí. A su cielo monumento. abierto, Jorge, Sí, nunca para una vivienda. exacto, esto era cielo abierto, Yo fuera te doy consejo. un hormigón, Consejo del viejo Vizcacha, nunca para una vivienda, ¿viste? A cielo abierto no, claro. mayormente no. Y después vamos a convenir de que hubo que mucha sanata. Yo cuando hicimos ese viaje con la gente de Huanguelén, visitamos 2 plantas de reciclado, la de Bragado y de ahí fuimos a Tapalqué. Nos encantó la de Tapalqué, realmente era un chiche que no está muy difundida, pero el secreto de que había una bióloga Sí, muy, sí, muy enchufada en el proyecto, nada que ver con lo otro, nada que ver con lo otro. Yo, como sé, llegamos a la de Bragado, estaba en el parque industrial y veíamos las bolsitas de polietileno, esas livianitas que no sabemos qué se puede hacer con eso. Los fardos enteros, claro. cientos de fardos. Y la primera pregunta, ¿y qué hacen con eso? Y nada, no, no. Entonces te das cuenta de que hay todo un proceso. El proceso viene de que le tienen que poner límite a la industria del plástico y que no se pueden generar una proliferación tan escandalosa de plástico que no sean mínimamente biodegradables y que son un elemento de contaminación que no lo podés parar con nada. Y además la industria del envase. Yo tuve oportunidad de participar en una exposición de ciudades del siglo XXI y vino un ingeniero de Bahía Blanca que vivía en España, hacía años que vivía
Bueno, y él hablaba sobre el problema del envase. Antes vos tenías el envase reciclable, ahora tenés un envase de 1 litro, de 3/4, de medio, de poquito, de un traguito, y todo eso es contaminación. Y es negocio para uno y contaminación para el resto. Es algo que creo que todavía estamos un poco lejos de encarar medianamente serio. Y al principio se hablaba de la no contaminación en mantener limpia la ciudad. Sí, está bien. Acá tenemos la planta de reciclado, hay cosas que pueden volver a utilizarse, hay otras que no se utilizan. La viruta de madera, el Tal cual. tergopol. Te digo, el tergopol, se pueden hacer ladrillos y no contaminantes, con excelentes calidades técnicas de aislante, térmico y acústico, y bueno, también hay que trabajar con eso. Bueno, nos No, dejaste tarea para el futuro, Daniel. Tenemos que mirar para adelante y ver cómo todo derivamos en el tema residuos, porque tiene que ver con lo de todos los días. Todos los días consumimos y generamos residuos que hoy es un tema creo que central y lo vemos, primero vos por tu experiencia a título personal, por tu experiencia allí en el municipio y nosotros como consumidores y usuarios todos los días de elementos que tenemos que descartar y bueno, nos queda por delante. Vamos a ver si podemos contactar. Yo trabajé mucho allí en Tapalqué con Gustavo Cocone, con la bióloga que vos mencionabas también. Municipio lindo para visitar, tiene termas, se inauguraron hace poquito las termas en Tapalqué, hermosas están. Un proceso que llevó varios años, habían hecho perforaciones geotérmicas y encontraron que tenían aguas termales, así que es como un pequeño paraíso en el centro de la provincia, muy lindo, muy prolijo, muy bien cuidado Tapalqué y es para visitarlo, ya que lo nombró Daniel. Nos tenemos que retirar porque el aula ahora, yo tengo que seguir con otra actividad hasta las 8 en la universidad. Y nos despedimos. Para mí ha sido un placer. Fuimos viajando por varios lugares, varios temas. Esperemos que haya sido de agrado Bueno, y nos vemos la próxima semana. Buena nos semana vemos para el todos. jueves. Buena listo. Hasta la semana. próxima. Chau, chau. Chao, Después, Chao. Hasta luego.